Listo, entonces damos inicio, puedes empezar a grabar. Buenos días para todos. Disculpen las pruebas que estábamos realizando. Estamos ya listos para empezar y les damos la bienvenida a nuestro webinar Uso Pedagógico de Materiales y Herramientas en la Educación Media Rural. Este webinar está organizado por el equipo de Educación Media del Ministerio de Educación Nacional y tiene como objetivo darles a conocer, mostrarles algunas estrategias y usos y la importancia del currículo en la educación media rural y cómo en ese currículo hay inmersos varios elementos, tales como las herramientas y algunas otras condiciones que se deben dar para que ese currículo pues se lleve a cabo de la mejor manera. El día de hoy nos acompañan dos profesionales que han estado con nosotros apoyando varios procesos desde hace 2 años y pues tienen bastante conocimiento y experticia en estos temas. Ellos son Jaime Andrés Londoño. Jaime es administrador de empresas agropecuarias de la Universidad del Tolima, especialista en gerencia de proyectos de la Uniminuto sede Pereira. Trabajó con la Federación Nacional de Cafeteros en el programa de extensión rural grupal para pequeños y medianos caficultores en Circasia, Quindío. Desde el 2003 trabaja como instructor contratista con el SENA Regional Quindío del Centro Agroindustrial en formación complementaria y titulada. Desde el año 2016 pertenece al programa de doble titulación en las instituciones técnicas y académicas del departamento del Quindío. Bienvenido, Jaime. También nos acompaña Álvaro Eduardo Santos Rubio, ingeniero agrónomo, especialista en cultivos perennes industriales, magíster en agrociencias, con experiencia de trabajo en el sector público y privado, con competencias en análisis, diagnóstico, planificación, dirección, ejecución, supervisión y evaluación en procesos de investigación y producción agrícola. Transferencia de paquetes tecnológicos, trabajo con comunidades en proyectos con Agrosavia, Universidad de La Salle, Universidad Santo Tomás y OEI. Y mi nombre, mucho gusto y bienvenidos, es Carolina Obando, hago parte del equipo de Educación Media del Ministerio de Educación Nacional. Estamos dentro de la Dirección de Preescolar Básica y Media. Les damos la bienvenida y un cordial saludo a nuestros panelistas y a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a contarles un poquito un contexto de dónde viene este proyecto, por qué tenemos este webinar el día de hoy y qué hacemos desde la educación media como Ministerio de Educación. Entonces, seguro ya en algunos espacios nos han escuchado hablar y pues han escuchado un poco de lo que hacemos desde la educación media. Sin embargo, pues no está de más recordarles y saber pues en qué vamos y por qué estamos aquí el día de hoy. Para nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional es muy importante el trabajo y las actividades, las acciones y estrategias que se desarrollan para los estudiantes de grados décimo yo. Es primordial para nosotros que los estudiantes se queden en el colegio, es primordial la estancia y de esta forma nosotros apoyamos a los estudiantes para que ellos identifiquen en la educación media un nivel educativo que les permita desarrollar sus potencialidades, que les guste, que sea atractivo para ellos y que se quieran quedar en el colegio. Y además de esto, cuando ya se quedan y pueden terminar satisfactoriamente su trayectoria, les brindamos o les deberíamos brindar desde el ministerio, eso es lo que estamos haciendo y trabajando también con aliados para que esto pase, es que puedan transitar. Es decir, que a partir de esa finalización y culminación del ciclo de media, ellos puedan transitar hacia la trayectoria educativa y hacia la trayectoria ocupacional. Entonces, la media tiene, digamos, esas dos funciones que están aliadas y que permiten que el estudiante finalmente tome decisiones para que identifique qué es lo que quiere, en qué campo se quiere desempeñar y darles las condiciones para que eso pase y que pues finalmente acabe termine su trayectoria y siga con su trayectoria ocupacional. Para que esto suceda, tenemos desde Educación Media 3 ejes de trabajo, que son los que ven aquí en la pantalla.
Uno es oferta atractiva, pertinente y de calidad. Es decir, queremos que el estudiante reciba en el establecimiento educativo una oferta que le permita ampliar posibilidades, que le permita explorar nuevos campos y que no solamente se cierre a lo que el establecimiento educativo le puede ofrecer en ese momento porque tal vez no tiene otras opciones. Es un proceso grande y largo de, pues, de construcción, digámoslo así, de procesos entre ministerios, secretarías, establecimientos educativos. No es fácil, pero esa es nuestra meta. Entonces, lo que queremos hacer, que el estudiante tenga esas opciones de exploración y pueda avanzar, pueda seguir adelante e identifique en la escuela una gran oportunidad de quedarse. El eje de trabajo número 2 que vemos acá, que es la de protección de trayectorias y proyecto de vida de los jóvenes, tiene que ver con esas necesidades que tenemos desde la educación media de que el estudiante pueda tomar decisiones informadas. Para ello tenemos que avanzar en varios campos y trabajar sobre varias áreas. Debemos trabajar en el fortalecimiento de las competencias y esas competencias pues están relacionadas con competencias básicas, con competencias socioemocionales, con las competencias técnicas o disciplinares que podemos ofrecer también, y también con procesos de orientación socioocupacional que nos permitan orientar a ese estudiante para que ellos puedan encontrar ese camino por esa trayectoria educativa. Y el último eje que tenemos de trabajo es el eje de fortalecimiento institucional para una educación media de calidad. Recordemos que no es solamente el establecimiento aislado solito el que trabaja y el que propende por ese sentido de trayectoria. Hay muchas entidades, muchas otras instituciones que deben aportar para que eso pase. Y esto nosotros le hemos denominado como a este proceso de alianzas, de gestión, de aliados, de que ellos nos acompañen en el proceso, le hemos denominado ecosistemas de innovación para la educación media y es nuestra apuesta por ese fortalecimiento institucional. Tenemos ya varios proyectos, iniciamos el año pasado con algunos ecosistemas de innovación en Montes de María, Catatumbo, Valle y Atlántico y este año pues haremos, digamos, una continuidad tratando de abordar otras zonas del país que pudieran estar acompañadas en este proceso. Dentro del primer eje que les menciono, que es el de oferta atractiva, pertinente y de calidad, está enmarcado este proyecto y este webinar del día de hoy. Abarca, digamos que algunos de las otras áreas, pero fundamentalmente tratamos de hablar de esas opciones que ellos tienen de exploración y dentro de esas opciones hay acciones relacionadas con la diversificación curricular. La diversificación es precisamente diversificar el currículo, abrir la oferta y poderles ofrecer tanto a secretarías como a establecimientos educativos desde el ministerio otras opciones curricularmente diferentes a las que siempre han tenido o han llevado a cabo en sus establecimientos educativos. Desde educación media tenemos unas apuestas y ya pues digamos que hemos avanzado en eso, en tratar de que los tengan ustedes y algunos de los colegios que están participando hoy en este encuentro son colegios que nos han acompañado desde el año 2019 en el trabajo que se desarrolló con la Universidad de La Salle y que en este año pues vamos a trabajar también con Proyecto Fondo FEM y la Universidad Santo Tomás. Es una oportunidad que tenemos de trabajar la diversificación, pero no solamente para estos 100 establecimientos educativos, sino que son documentos, información y trabajo que está a disposición de toda la comunidad educativa. Tenemos unas apuestas curriculares en TICs, en artes, en industrias culturales y creativas, en turismo con énfasis en segunda lengua, que pues como les menciono están a disposición y que pues estamos haciendo ya un pilotaje, unos primeros acercamientos con los 100 colegios en los que vamos a trabajar Fondo FEM este año. Les vamos a contar también como en este marco de los ejes que les menciono de la educación media, qué es lo que hemos hecho, qué acciones estamos desarrollando desde el año 2019 y ya este año con una proyección pues para el año 2020 en cuanto a la educación media rural. ¿Cuál es nuestra apuesta por el fortalecimiento de esa educación media?
Entonces les cuento. En el año 2019, con la Universidad de La Salle, elaboramos unos lineamientos y orientaciones para la educación media técnica agropecuaria. Esto partiendo que como Ministerio de Educación tenemos unos compromisos con el país, unas metas que tenemos que atender en cuanto al PMI, al Plan Marco de Implementación, que surge después del Acuerdo de Paz en el que se hace énfasis en la media técnica agropecuaria. Sin embargo, desde el Ministerio tenemos claro que la media técnica agropecuaria no es la única opción en el campo y en la ruralidad. Hay una gama y hay muchas otras opciones de oferta que se deben trabajar en el campo y en la ruralidad para que sea complementario e integral. Por eso mismo, a partir de digamos, de esas orientaciones iniciales, hemos ampliado un poco más este currículo y tenemos también un trabajo ahora que se desarrolló el año pasado con la Universidad de Caldas, en el que también se abrió esa gama y tenemos pues varias guías para compartir ya este año en validación con la comunidad educativa, guías relacionadas con la educación media y que tratan de hacer ese complemento no solo a la parte agropecuaria, sino que abrirnos pues a otros campos en la ruralidad también. Este año se va a hacer la validación y este año también con la Universidad Santo Tomás, que es nuestro aliado, estamos haciendo la parte ya final del documento de lineamientos y orientaciones para la media técnica agropecuaria. Acá nuestro panelista Álvaro Santos ha sido la persona, digamos, que ha llevado el proceso de elaboración y ajuste a ese documento, a esos lineamientos que tienen, pues, no es, digamos, un solo documento, sino que es una gama de elementos, herramientas que se pueden poner en práctica en la educación media técnica agropecuaria y que nos llevarán, pues, finalmente a identificar que el campo no solamente es un trabajo, digamos, operativo de hacer acciones específicas, sino que se abre a la innovación tecnológica y a la sostenibilidad ambiental que debe tener. Estos documentos están en validación, como les digo, este año y a final del año ya tendremos los documentos finales para ser compartidos con todos ustedes. Además de estos lineamientos o partiendo de ese acompañamiento que se hizo en el 2019 en 49 establecimientos educativos, tenemos este año el acompañamiento a 100 establecimientos educativos. Su apoyo y la alianza es con la Universidad de Santo Tomás y esperamos atender a estos 100 establecimientos educativos en varias estrategias y proyectos desde la educación media, que son los ejes que les mencioné, los 3 ejes que les mencioné. De esos tres ejes se despliegan varias herramientas y esas herramientas son las que vamos a trabajar en los colegios para darles a conocer un poquito más pues, de lo que estamos haciendo. Y todos en este caso son PEDET, ya que atendemos de alguna forma pues, los proyectos que se están realizando con el BID en el programa de fortalecimiento a las mejoras educativas, a las trayectorias educativas rurales y pues digamos que la priorización o la focalización que tenemos son municipios PEDET. De todas formas, tenemos otras estrategias desde media que van a llegar a todas las secretarías de educación. Tenemos el proceso de orientación socioocupacional que ya está cerrando su parte contractual, el proceso de ecosistemas que, como les dije, pues va a abordar también otras áreas de otras regiones del país. Estos 100 establecimientos están enmarcados en el programa de proyecto Fondo FEM Rural. El Fondo FEM es un fondo que atiende a la fortalecimiento de la educación media y en este caso pues en la zona rural. El punto 3 es el desarrollo de competencias de los jóvenes rurales. Tenemos los procesos para los jóvenes rurales relacionados con la orientación socioocupacional, el fortalecimiento, como les decía, de competencias básicas, técnicas socioemocionales. También tenemos un proceso de gestión con secretarías de educación en este mismo proyecto Fondo FEM. Vamos a trabajar fortalecimiento de capacidades. Tenemos un diplomado también pues, para trabajar con ustedes sobre liderazgo educativo, que se ha trabajado con la Escuela de Liderazgo del Ministerio, también el apoyo pues, del equipo de la Universidad Santo Tomás. Y para finalizar, pues tenemos un proceso de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje para la educación media en la ruralidad que tiene pues relación con este webinar, ¿no? Tenemos, digamos, una gama de colegios a los que se les hizo un proceso de dotación en el 2020. Tenemos otros colegios, 91 colegios que van a ser dotados este año también con algunos elementos, ya les contaré más adelante cuáles son, y pues digamos que nuestra meta, nuestro objetivo es también dotar otros ambientes que no sean de media técnica agropecuaria, estamos en eso y pues este año esperamos
que todo funcione y todo se dé para que se puedan hacer también las dotaciones en otros ambientes de aprendizaje que no sean necesariamente el agropecuario. Cuando tenemos toda esta información, digamos, finalmente pues apunta al fortalecimiento curricular en el establecimiento educativo, y este fortalecimiento de ambientes de aprendizaje hace que el currículo sea más ameno y más práctico. Y por eso hemos decidido hacer este webinar en compañía de Jaime y de Álvaro y el equipo de educación media para que les cuenten un poquito la importancia de esos materiales y herramientas pedagógicas en la construcción y en las apuestas curriculares. Para dar respuesta a esta, digamos, esta introducción, partimos de algunos retos que tenemos desde la media técnica, perdón, desde la educación media, técnica o académica, independiente del énfasis o de la especialidad, y es las apuestas en el nivel, en este nivel educativo en la zona rural. Como vemos acá, tenemos algunas de las estadísticas o datos que nos permiten entender que tenemos todavía mucho que hacer en la zona rural. La cobertura en media es muy baja, generalmente, y por eso pues trabajamos tanto con las sedes de media, independientes si están en zona rural, ¿no? Porque las sedes de media son las que atienden a la población rural. O sea, la sede media generalmente es una y pues allí llegan todos los estudiantes que están a los alrededores. Aunque esté en zona urbana, pues es complicado y es difícil llegar, pero pues llegan, y por esa misma razón debemos darle un énfasis y una prioridad. El nivel de deserción es muy alto en toda la trayectoria educativa, ya que solo 55 de cada 100 estudiantes que terminan grado quinto alcanzan grado 11 y terminan pues así la educación media. Y tenemos un dato que quisiéramos también pues, reflexionar hoy y analizar, y es que el 30% de los adolescentes o los jóvenes que abandonan la escuela, y el 40% que la abandonan en el área rural, se van porque no les gusta estudiar, y eso es lo que no queremos que pase. Y no les gusta por diferentes razones, ¿no? Igual, pues se ha hecho también estudios en calidad de vida, y otros aspectos de otros estudios o caracterizaciones que se han hecho de la educación media, en el que se ha identificado que cuando ellos dicen que no les gusta, pues hay varias razones por las que no les gusta. Y es o porque prefieren salir a trabajar porque no ven en la educación media una oportunidad, ni algo adicional, ni un valor agregado que pueda hacer que ellos se queden, porque de pronto lo que ellos ven internamente en las materias o en los currículos no es lo que ellos quisieran, ni se les abre como el campo ni la gama de oportunidades, o porque también hay algunas dificultades con docentes o como en el bienestar que ellos encuentran en la escuela y prefieren irse. Partiendo de esto, pues quisiéramos entonces que el currículo, que lo que se ofrece dentro del establecimiento educativo, sea pertinente y atractivo para que se quieran quedar. Entonces, vamos a hablar un poquito con Jaime y con Álvaro de cuáles deberían ser esas características que tiene un currículo en la educación media para que sea pertinente y atractivo, tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, te invito, eh, Álvaro, para que nos puedas contestar esa pregunta. Gracias. Primero que todo, quiero agradecer al Ministerio, a Carolina, por permitirme compartir este espacio y también darle las gracias a todos los participantes que se encuentran hoy en el webinar. Bien, sí, para dar respuesta entonces a la pregunta de un currículo pertinente, pues creemos que este debe ser aplicable y articulado, ¿cierto? Es decir, el currículo debe responder a las características etnográficas, a la economía, a la sostenibilidad, al ambiente social, ¿cierto? Que tienen los territorios, es decir, a la realidad o al contexto en que tenemos en el momento. También debe ser práctico, ¿cierto? Si bien, digamos, la parte conceptual representa un aspecto imprescindible para el proceso formativo de los estudiantes, pues la práctica sí le permite, digamos, comprobar ese nivel de aprehensión que tiene de los conceptos teóricos, ¿cierto? Y también le permite cuestionar, por ejemplo, cómo se puede afectar
esta teoría por las múltiples variables que le ofrece el contexto, que nos ofrece la realidad. Es decir, si ponemos un proyecto cualquiera, pues vamos a tener una ruta, ¿cierto? Unos pasos y cuando vamos y nos enfrentamos a esa realidad puede que tengamos algunas variables que tenemos que comenzar a afrontar y corregir. También tiene que ser un currículo actualizado, ¿cierto? Pues sabemos que todos nuestros docentes, nuestros directivos son líderes y que ellos mantienen a toda hora actualizándose, ¿cierto? Para que puedan desarrollar y ser inquietos en el investigar, en nuevas áreas, ¿cierto? Y que despierten, digamos, ese ¿cómo lo dijéramos? Ese espíritu innovador en los estudiantes. ¿Sí? Por otro lado, el currículo también debe tener un proceso, ¿cierto? Digamos, esto lleva a unas etapas de formación. Esas etapas de formación, pues, es importante el diseñar, el planear, ¿cierto? El ejecutar ese currículo teniendo en cuenta, digamos, la claridad en términos, por ejemplo, de competencias. Entonces, es importante que ellos estén siguiendo estas rutas. También debe estar basado, digamos, en las herramientas con las que cuenta el establecimiento educativo. Es decir, el establecimiento cuenta, por ejemplo, con el talento humano, ¿cierto? Tenemos todos los docentes idóneos para poder dar respuesta a ese currículo que nosotros tenemos, pero también tenemos, por ejemplo, la infraestructura, es decir, contamos con los espacios, contamos con las aulas, contamos con los laboratorios o el espacio para hacer un proyecto de cualquier índole. Ah, bueno, pero si no lo tenemos, entonces podemos tener alianzas, ¿cierto? Y esas alianzas que pueden ser con otros establecimientos educativos o con otros eh, establecimientos de educación superior o de pronto un espacio en de un grupo privado, ¿cierto? De una empresa privada. También podemos mirar un currículo que tenga metas claras, ¿cierto? Y cuando miramos esa ejecución semestral o anual del énfasis de la media que podrá permitir evidenciar a la comunidad educativa cuál es el desarrollo de, de, de los proyectos, ¿cierto? O del proceso que llevamos en el currículo, por ejemplo, en términos de ampliación o en términos de indicadores productivos o de impacto social. Si nos vamos, digamos, a la parte agropecuaria, ¿cierto? Podríamos decir o ambiental, ¿cierto? O de artes, podríamos decir que iniciamos algo con 35, por ejemplo, con 35 animales o, o con 35 plantas y en el proceso podemos llegar a ampliar eso a 1.000 plantas o a 1.000 animalitos, lo que demanda que de pronto tengamos un puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces nos está diciendo cómo estamos ampliando esas metas que tenemos. Por dar un ejemplo. Gracias, Carolina. Gracias. ¿Aló? ¿Todo bien? Álvaro. Sí, ya. Ah, listo, vale. Entonces, Gracias. bueno, muchísimas gracias por estos comentarios. Así es, entonces, digamos que tenemos acá algunas preguntas y bueno, ahorita las resolvemos, pero entonces para cerrar esta respuesta de las características del currículo en la educación media rural para que sea pertinente, entonces le vamos a dar la palabra a nuestro invitado panelista, Jaime.
Carolina, buenos días, Álvaro. Todo el equipo técnico del Ministerio de Educación, las secretarías de Educación departamental, municipal, docentes administrativos y en especial a los estudiantes que hacen parte de todo este proceso formativo. Bueno, con relación a la pregunta, Carolina, pues considero que formar esa sinergia entre el modelo pedagógico y la participación activa de los docentes y estudiantes con base en su entorno hace referencia a que debemos de ser transversales con las áreas básicas y técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el docente que está orientando formación en matemáticas, pues pueda llevar a sus estudiantes a un entorno diferente al salón de clase, que pueda precisamente estar orientándolos, por ejemplo, en una huerta, llegar y hacer unas reglas de 3, saber en especial cuál es la capacidad de carga que se puede tener en determinadas infraestructuras. O sea, toda esta parte técnica se puede combinar para que sea mucho más atractivo y más dinamizador este proceso de formación. Para la parte de biología, el docente de biología, que también pueda dirigirse al campo, eso es lo que más demanda a los muchachos, porque estar toda una mañana, toda una tarde en el aula, pues se vuelve algo monótono. Entonces queremos cambiar precisamente todos esos paradigmas. Y vuelvo con el docente de biología, pues que pueda ir al campo y enseñarle, por ejemplo, cómo puede ser la metamorfosis en una mariposa, que se pueda vivenciar, que no solamente sea en el libro como nos está explicando, como se explica de manera detallada, sino que ellos también lo puedan observar. Al igual que, por ejemplo, en inglés se pueden aplicar muchas cosas de su vocabulario, el cual va a ser pertinente en el sector agropecuario. El segundo punto, ¿cierto? Lo que enseña y lo que aprende se verá reflejado en el hacer, pues va a trascender en aspectos muy novedosos. Es decir, es poner en práctica lo que se aprende. Primero se conceptualiza y ya luego se pone en práctica cada uno de esos conceptos que se vivieron en clase. O sea, la propuesta está dada en que vayamos al salón de clase sobre un 30% para que podamos conceptualizar o contextualizar y ya después todos esos conocimientos entonces vamos y los llevamos allá al campo. Otro aspecto importante o de esas características para que sea pertinente y atractivo es que trabajemos sobre la lúdica. Es decir, vamos a aprender y jugando. Esta metodología es bastante interesante y para aquellos docentes que lo han podido poner en práctica, sabe que es mucho más pertinente hacerlo de esta manera y no estar a cada momento pues en el tablero. Divirtámonos con la formación, seamos alegres, contagiemos a los estudiantes de la media en ese hacer. La tecnología es otro punto importante. Hoy por hoy ellos son muy digitales, pero esto no quiere decir que si no se tiene un computador, una tablet o un celular, pues ellas no puedan realizar los cambios sobre la técnica. Porque lo que me implica la tecnología es eso, no solamente van a ser estos medios tecnológicos, sino precisamente es el estudio sobre esa técnica. Entonces, por ejemplo, que ellos puedan dinamizar un proceso, le hablo directamente en un galpón de pollos, donde pues generalmente en esas instituciones educativas tenemos bebederos y comederos artesanales, pues que ellos puedan darle una vuelta tecnológica a cómo se puede reemplazar esos comederos y bebederos por algo mucho más funcional. Y algo muy importante, Carolina y demás oyentes, es que hay que permitirle a los estudiantes expresar su potencial creativo, que puedan tener un aprendizaje significativo, es decir, es dejarlos explorar con responsabilidad, pero siempre con el acompañamiento del docente. Yo creo que eso puede marcar precisamente que sea pertinente y atractivo para que esa formación en la media técnica evitemos las deserciones. Gracias, Carolina.
Gracias a ti, Jaime, gracias a Álvaro. Tenemos también algunos comentarios y quisiera pues también añadir algunas cosas considerando lo que nuestros participantes están escribiendo en el chat. Y es afianzando lo que tú mencionas, Jaime. Acá nos dicen que hay que tener en cuenta el contexto de cada establecimiento educativo y que de alguna forma a veces el texto o esa realidad de cada establecimiento educativo, nos dice Brian Trujillo, no se valora. Y es un poco lo que tú estabas mencionando, esos ejemplos prácticos de cómo llevar esto a las realidades de cada establecimiento educativo y tomar ejemplos de ese mismo campo, de ese mismo ambiente que ellos tienen y en el que viven para que se sientan identificados y que de alguna forma pues sea más fácil aprender e interiorizar las cosas cuando ellos tienen la vivencia y pues la tienen latente allí. También quisiéramos hacer alguna, digamos, aclaración o, bueno, un comentario al respecto de lo que menciona Augusto Pereira, y es, digamos, que una de las cosas que siempre tenemos como en cuenta y que siempre nos menciona cuando los visitamos o cuando ustedes tienen la oportunidad de comentar sus dificultades o las cosas que les preocupan. Y es que él menciona que a veces en las pruebas, a ver, no se tienen en cuenta estos contextos prácticos y de alguna forma pues haya unos o tenemos desde el ministerio unos estándares, unas competencias básicas, competencias emocionales que quisiéramos que todos los estudiantes, sin importar su origen, sin importar dónde estén, puedan lograr para cumplir esas trayectorias educativas. Yo creo que deberíamos ver, o es posible, porque ya digamos que tenemos algunas experiencias, ver cómo podemos trabajar las competencias básicas desde la parte técnica o disciplinar. En este caso, aprovechar e integrar un poquito, creo que podría también Álvaro, que ya ha tenido experiencia en estos aspectos, cómo trabajar las competencias básicas, pero aplicadas en la parte técnica de los establecimientos educativos con media. Por ejemplo, pues conozco la media técnica agropecuaria, sé que hay varias modalidades, énfasis también en lo rural, pero digamos como para poner un ejemplo práctico. Yo sé, Álvaro, que tú tienes o conoces experiencias en las que hemos podido integrar las competencias. Entonces, ahora más adelante, cuando lleguemos a la parte de competencias, vamos a hablar un poquito más de esto para dar entonces respuesta a Augusto, ¿verdad? Porque como tenemos otra sesión de competencias, entonces me gustaría que allí pudieras tú darle respuesta a esa pregunta de Augusto. Eh, también entonces nos mencionan, nos preguntan cómo poder acceder al programa y proyecto Fondo FEM cuando están, pues no han hecho parte de él. Pues en este momento tenemos una focalización para este año y es una focalización pues que viene de varios aspectos que desde el Ministerio tenemos, municipios PDR y otras características que deberían tener los establecimientos, pero entonces yo te pediría si estás interesada, no sé, nosotros podríamos darte una asesoría o podríamos trabajar con los docentes si estás interesada en algo en particular, por ejemplo, en que te contemos de la diversificación. Estoy respondiendo a el INSAU. Si tú tienes alguna o requieres de parte nuestra, no sé, algo relacionado, por ejemplo, con orientación socioocupacional, con fortalecimiento de competencias socioemocionales, un taller eh, o requieres que te contemos un poco más de la diversificación, pues con mucho gusto. Al final tenemos nuestro correo ahí, Claudia, por favor te pido que escribas mi correo allí en el chat. Cualquier duda, consulta, pues me la pueden hacer y vamos, digamos, orientando a los que estén interesados también en estos temas de los que estamos tratando hoy, independiente pues si están o no en el proyecto Fondo FEM. Y para finalizar, creo que tenemos otro comentario. Bueno, saludamos pues a todas las personas y asistentes que tenemos acá. De, de, tenemos de San Martín Cesar, tenemos de Agustín Codazzi,
de la Florida, Santa Rosa de Cabal, tenemos participación del municipio de La Esperanza, de Norte de Santander, tenemos de Tipacoque, Boyacá, de Iraca, bueno, tenemos de todo el país y bueno, nos envían algunas preguntas, creo que hemos estado respondiendo todas las que tenemos en este momento, solamente nos haría falta responder sobre lo que menciona Milde y dice que a veces no conocemos o desconocemos cómo vivimos en el campo, las carencias, en la mayoría no tienen acceso a Internet. Y es una realidad del país que no desconocemos, Milde. Sabemos que es así y tratamos de que lo que llevamos sea pertinente. Y te doy el ejemplo de, en este momento, el proyecto que tenemos, Fondo PEM. Reconocemos los establecimientos educativos que tienen esta dificultad y les estamos llevando toda la información de otra forma, tratando de hacer una flexibilización en los temas, en la llegada, hablando, digamos, y coordinando con los docentes la forma en la que podemos llegar. Tenemos unos proyectos este año en FondoCam también para trabajar formas asincrónicas, formas digamos que no son en línea, sino que offline le permiten al docente, también al estudiante, pues recibir la misma información. Es decir, sabemos que es difícil y que para todos los actores de la comunidad educativa es difícil y no tenemos las mismas ventajas que la zona urbana, pero intentamos hacerlo bien y digamos que para cada proyecto de los que tenemos desde Media tenemos esas opciones offline y cada facilitador que está en campo sabe las dificultades que tiene en su momento y pues trata con nosotros de sortear eso para que todos, independiente del lugar donde estén, de donde vivan, puedan recibir las mismas oportunidades. Porque esa es la idea, que el joven y el estudiante pues reciba las mismas oportunidades independiente del lugar en donde esté. Humberto dice que está interesado en compartir experiencias, entonces Humberto Gómez, si quieres me escribes y vemos cómo en qué estás interesado. Tenemos unas redes de docentes y escuelas de liderazgo, podrías participar. Bueno, entonces esto es para cerrar este punto, entonces ahora sí vamos a hablar un poquito más de las competencias y precisamente de esta articulación, integración entre las competencias básicas, las socioemocionales y las técnicas. Como sabemos, pues las competencias básicas son las más mencionadas y son las que de alguna forma pues tenemos todos en mente y conocemos por lo que mencionábamos también de las pruebas, ¿no? Quisiéramos que esas competencias pues nos permitan o le permitan al estudiante comprender las realidades desde lo personal, lo territorial y lo local, partiendo de sus contextos. Las competencias básicas no van solitas, ellas van unidas y van aliadas, integradas a las socioemocionales. Porque nosotros como, digamos, como esos mentores de nuestros estudiantes, como queremos que ellos tengan al final una buena, una vida bonita, una vida con una trayectoria educativa y ocupacional a gusto, que esté a gusto y que ellos y nosotros estemos contentos. Para eso el estudiante debe tener también otras competencias que no son solo las básicas y son las socioemocionales. Pero estas socioemocionales, digamos que para cada edad, para cada momento vital del estudiante son diferentes. Entonces tenemos unas competencias para trabajar y afianzar en primaria, otras para afianzar en secundaria y otras para afianzar en media. En media tenemos unas, pues como por mencionar, digamos, tenemos varias, 5 o 6 que son las que queremos, a los que les queremos dar impulso, pero para hablarles, por ejemplo, de la toma responsable de decisiones y cómo eso afecta finalmente el futuro y la realidad de su vida. Entonces es como en el establecimiento no vemos las competencias o ese fortalecimiento de competencias aislado de lo que diariamente Listo, hacemos entonces dice curricularmente. mi casa ya se llama. Programa que ¿Perdona? facilita la compra de vivienda en nuevas zonas urbanas de todos los municipios del país. Subsidio de vivienda, ejecución. eh, No te entiendo ¿cuál es la pregunta? Bueno, no.
No sé, creo que pasó algo allí, pero seguimos entonces. Por favor, Clau, pones mi correo en el chat, que están preguntando cuál es para escribirnos y también para solicitar información. Les recuerdo que mi nombre es Carolina Bande, ya vamos a escribir acá el correo para que nos puedan escribir. Entonces les mencionaba que las competencias emocionales no se pueden desligar y debemos trabajarlas mientras estamos en el aula o en las prácticas o en cualquiera de las actividades que desarrollamos en el colegio. Esto hace que el estudiante pues finalmente sea un joven o un adolescente integral que no vea separado todo, sino que a medida de que él va aprendiendo y va conociendo, pues pueda fortalecer sus competencias básicas, sus emocionales y también las específicas y técnicas, que son las que se brindan usualmente en la media técnica o en las medias académicas que tienen énfasis en cualquiera que sea el énfasis que se esté trabajando. Entonces, vamos a Álvaro y Jaime a dar respuesta en este marco y en este contexto a la pregunta: ¿qué estrategias se pueden implementar en los establecimientos educativos con educación media en la ruralidad para integrar dichas competencias básicas, técnicas y socioemocionales a los currículos, a los planes de área, de aula? ¿Cómo hacemos para que esto se integre y no lo veamos así todo separado? Entonces, le damos la palabra a Jaime para que nos cuente un poquito más de su experiencia también. Correcto, Carolina. Pues mira, definitivamente esas estrategias van encaminadas al hacer. Yo como instructor, pues la verdad, primero conceptualizo y se los mencionaba ahora, y posterior a ello lo pongo en práctica. Es decir, yo primero enfoco al estudiante en lo que se va a aprender, pero para que tenga un mayor acercamiento al conocimiento, entonces permito que haga esas prácticas. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Partiendo de la estructura curricular que se tiene dependiendo de la institución educativa, pero en el sector agropecuario entonces vamos a hablar, por ejemplo, sobre el manejo de adecuación del suelo. Yo lo tengo que conocer muy bien, pero y técnicamente se ha hablado que para yo poder fundamentar o poder sembrar, debo realizar una toma de muestra para suelos, para que en el laboratorio se haga un análisis correspondiente en cuanto a su parte física, química, biológica y microbiológica. Y estamos hablando de que es un laboratorio, ¿cierto? Donde va a especificar cada una de estas características. Pero entonces, si yo lo adecuo a mi entorno, que era lo que hablaba ahorita un participante, pues entonces yo, por ejemplo, le voy a poder decir, mire, el suelo está compuesto por arena, limos y arcillas. Uy, profe, ¿pero eso qué es? Ah, bueno, entonces vamos a especificar de manera teórica qué es cada una de esas partículas y ya después vamos entonces a terreno, vamos a campo y una prueba muy fácil que es la prueba de la botella, entonces me va a poder determinar cada una de estas capas. Estoy hablando de algo muy sencillo, de algo muy práctico y lo estoy pasando de un entorno mega que es un laboratorio y voy a pasarlo a una manera muy práctica a mi laboratorio en el campo. Y así cosas por el estilo. Por ejemplo, para medir el pH, entonces pues necesito de algunos aparatos tecnológicos, ¿cierto? El pHímetro, pero como muchas veces no tengo los recursos económicos, entonces voy a poder hacer la prueba del repollo morado. Voy a poderlo hacer con las flores de las veraneras. O sea, hay un sinnúmero de técnicas que me van a permitir complementar cada uno de estos conocimientos y, como les repito, es hacerlo en la práctica. Estas estrategias también reflejan acciones positivas hacia sus pares, o sea, hacia sus otros compañeros. O sea, esas competencias socioeconómicas lo que me van a permitir es tener una empatía también con mis otros compañeros, con el docente, con los administrativos y en sí con toda la comunidad educativa. Voy a poder tomar unas decisiones muy asertivas cuando yo integro cada una de estas técnicas. Con relación al desarrollo de competencias técnicas,
pues cada uno de los estudiantes estará precisamente en condiciones de aportar al sector agropecuario y de apoyar al diseño, a la ejecución, al monitoreo y a los proyectos pedagógicos productivos. Es decir, él ya ha pasado por todo un proceso donde conoció a primera mano qué es lo que se debe realizar y con base en eso entonces lo trasloca a su emprendimiento. Y otras de las habilidades es que voy a poder tener una comunicación asertiva, voy a tener una resolución de conflictos, porque en los medios en los cuales nosotros nos desempeñamos se presentan inconvenientes. Entonces, ¿qué tan sagaz es el estudiante para poder desarrollar cada una de las soluciones a esos conflictos que se me presentan? También vamos a tener estudiantes con pensamientos creativos. Hoy por hoy, estos muchachos definitivamente tienen una gran mentalidad y son muy abiertos precisamente a buscar otras cosas. Y por eso se los decía ahora, hay que dejarlos, definitivamente hay que dejarlos que exploren. Eso permite precisamente que sean mucho más creativos, que sean mucho más críticos, que su aprendizaje no sea como en muchos modelos pedagógicos, que es pasivo, que solamente está recibiendo y está recibiendo. No, la propuesta está encaminada en que él también debe dar y cómo descubriendo precisamente cada una de estas metodologías. Y ya por último, considero de que todo esto fortalece al estudiante para ser mejor persona, mejor técnico y mejor profesional, que en últimas es lo que necesitamos para nuestro Colombia. Gracias, Jaime. Igual acá nos hacen un comentario que creo que va con lo que tú mencionas y es cómo aplicamos, bueno, acá nos dice Cristian Alberto la agronomía, pero en realidad es la parte técnica, ¿no? Que tú mencionabas, para fortalecer y desarrollar ese entorno rural. Entonces también le doy la palabra a Álvaro para que nos conteste también unas preguntas que han llegado y pues también darte la palabra a Álvaro. Entonces. Gracias, Carolina. Bien, pues sabemos que nuestra comunidad académica pues tiene múltiples estrategias para desarrollar en el currículo, ¿cierto? En cada establecimiento educativo. Yo traigo tres estrategias, ¿cierto? Que creo que son muy coherentes, pertinentes para desarrollar, ¿cierto? Con respecto a ciencias básicas, a las técnicas y a las socioemocionales que nos permiten, digamos, transversalizar esto. Y uno es el libro guía, ¿cierto? Es decir, es un libro que nos permite, digamos, articular la comprensión de lectura, por ejemplo. Articular también el análisis, articular la síntesis, ¿sí? Si hablamos de un ejemplo cualquiera, por ejemplo, en la agroecología, experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia, de Reinales y Osorio en el 2020, pues es un libro de muy fácil manejo, ¿cierto? Son 250 hojas, bueno, 259 con referencias bibliográficas que sí nos permiten, digamos, trabajar, ¿cierto? Articular las competencias básicas, ¿sí? Pero también las técnicas. Podemos trabajar también el tema ocupacional desde ese punto de vista. Claro, que no, a veces no puede haber, si lo buscamos en internet lo encontramos, pero el acceso a veces puede ser difícil, claro, podemos mirarlo mediante cartillas o directamente con el libro, ¿cierto? Otra es la implementación del proyecto pedagógico productivo o un proyecto de investigación, ¿cierto? Que puede ser cualquiera, llámese, por ejemplo, módulo de la educación física en la media técnica, que no me parece tan importante. Por ejemplo, yo les cuento algo y es que me gusta jugar mucho fútbol, pero cuando me pasé a otro deporte, voleibol, me enseñaron que el trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese trabajo en equipo, que también hay liderazgo, pero que también hay mucha camaradería con el resto de las personas. Entonces, ese proyecto pedagógico o el proyecto de investigación tiene que estar acompañado de unas fases, ¿cierto? De esa implementación, de esa ejecución, pero también tiene que tener una fase, por ejemplo, preventiva o de retroalimentación, ¿cierto?
donde nosotros veamos que a veces no pueden salir imprevistos y tenemos que llegar al mejoramiento continuo de esos proyectos. Y el último de estas estrategias que también he visto es el tema de cineforo, ¿cierto? Entonces, si arriba tenemos un libro guía, pues hay personas o hay comunidad académica, estudiantes que de pronto son más proclives o les interesa más mirar estos recursos audiovisuales, ¿cierto? Que contribuyen, por ejemplo, a la formación académica y les facilita, por ejemplo, el tema de respeto y pueden promover valores también, ¿cierto? Entonces, creo que mediante un cortometraje o un video, ellos también pueden transversalizar estos tres componentes. Gracias. Gracias, Álvaro. Jaime, bueno, nos han dado algunos tips, algunas formas de cómo hacer que estas competencias realmente sean transversalizadas, no las veamos como algo aparte, ¿no? Como acá las básicas, acá las emocionales, acá las técnicas o las de las disciplinas, sino que son actividades y acciones que no son complicadas, digamos, de llevar a cabo, pero que nos permiten pues hacer esa transversalización. Quisiera, Álvaro, que nos ayudaras con una respuesta, y es que nos hacen Campo Elías, nos hace una pregunta y dice lo siguiente, creo que va como en línea de lo que tú estás mencionando, quisiera que nos ayudes a contestarla, y es, en la modernidad existen muchos factores asociados en la comunidad, institución educativa, docentes y estudiantes, especialmente para la ruralidad dispersa, que no permiten el hacer en el desarrollo de las diversas competencias del currículo. ¿Qué estrategias didácticas y metodológicas podríamos diseñar para su implementación en estas zonas rurales dispersas? Claro, no, y estoy de acuerdo que a veces hay muchas adversidades, ¿cierto? Pero estos proyectos que se dan de tipo, por ejemplo, ambiental, educativo, de artes, agrícolas o pecuarios, nos están permitiendo articular estos tres componentes, tanto ciencias básicas como las técnicas, ¿cierto? Las de énfasis o las socioemocionales. Un proyecto, por ejemplo, y de una vez quiero dar respuesta a la otra pregunta que me hiciste, Carolina, en un proyecto uno puede, por ejemplo, si es agrícola, hablar sobre densidad de siembras. Y cuando uno habla de densidad de siembras, es decir, cuántas plantas por hectárea hay en un lote, ¿cierto? Entonces el profesor de matemática puede estar trabajando con otros de la mano para que sencillamente nos explique cuánto es una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, y cuánto hay entre plantas, ¿cierto? Cuánto hay de distancia entre una planta y cuánto hay de distancia entre una calle. Entonces, si hacemos la multiplicación entre planta de 1 y la calle por 1, entonces 10.000 dividido en 1 nos da 10.000 plantas por hectárea, ¿cierto? Otra forma es también involucrar el tema de español y para poder, digamos, tener previo material de un proyecto, ¿cierto? Llámese climatología o aspectos relevantes del contexto, pues necesitamos información secundaria que es ir y buscar documentos donde podamos capturar esa información y llevarla al proyecto que estamos desarrollando. Entonces yo sí creo que hay muchas alternativas para poder trabajar. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Jaime. Nos preguntan también, para trabajar las competencias socioemocionales en los estudiantes, ¿se recomienda a través de la lectura y literatura innovadora? Y la respuesta es positiva. ¿Qué recomienda, qué proyecto transversal o de aula se puede recomendar? Nuestra propuesta, nuestra apuesta, Luz Dari, para el trabajo de las competencias socioemocionales en los establecimientos educativos y sobre todo en educación media, es identificar los proyectos que están en curso o que pudieran eh, ya, digamos, estar trabajando los estudiantes para no llegar nosotros
un poco a imponer qué competencias o de qué forma se podría trabajar. Es decir, siempre sugerimos que sea concertado con el equipo, partiendo del PEI, del contexto, cómo puedes identificar un proyecto y cómo puedes no solamente a través de un proyecto fortalecer competencias básicas y socioemocionales, sino lo que estamos diciendo y es justamente en este momento y es que no necesitamos trabajarlas aparte. Está bien, o sea, se puede hacer un proyecto, pero la idea es que dentro del mismo currículo, dentro del mismo trabajo en aula, podamos hacer ese fortalecimiento. Y se puede de diversas formas. Digamos, por ejemplo, si en este caso tú estás mencionando un trabajo con literatura o con escritura, lectura. Si estás trabajando en el área de español, por ejemplo, y ya tienes un currículo, un plan de área, un plan de aula que te dice, digamos que hoy vamos a trabajar o vamos a hablar de la novela, supongamos en el colegio, en tu aula, en tu clase. Entonces, o tú identificas que ese es el punto, pero ¿cómo vamos a fortalecer las competencias emocionales en ese punto? Y es, listo, quisiera que el estudiante sea un estudiante que se pueda expresar, que se le pueda facilitar transmitir las ideas. Entonces tú haces unos ejercicios relacionados con eso, con que el estudiante pueda expresarse o manifestarse y de esa forma vas trabajando las dos cosas, las competencias básicas y también las socioemocionales. O para toma de decisiones responsable también, algunos ejercicios que permitan que a partir de las áreas básicas puedas tú identificar cómo cómo ya en el aula pudieras fortalecer esas competencias socioemocionales. Sin embargo, también, claro que sí, pues se deben fortalecer desde otras áreas. Y pues muchas veces si tienen docente orientador, si no lo tienen, pues también el equipo, digamos que esté encargado un poquito más de trabajo en aula o que pudiera aportar, pues también pueden hacer un proyecto diferente o en otros espacios del establecimiento educativo trabajar. Pero recordemos que la orientación socioocupacional y ese fortalecimiento de competencias socioemocionales no dependen de un orientador escolar. Y eso lo hemos llevado varias veces como al puesto en la mesa. Y es que todos como docentes somos responsables de que esa orientación se dé y de que esas competencias socioemocionales. Entonces, está bien que hacemos un proyecto transversal o un proyecto, puede ser dentro del mismo proyecto pedagógico productivo o otros proyectos que tengamos en el establecimiento, pero también identificar dentro de nuestras áreas en qué podríamos fortalecer esos procesos socioemocionales con los estudiantes. Lo que dice acá, exactamente lo que nos menciona Luis Fernando, es que requerimos un trabajo colectivo, es decir, no lo dividamos, no dividamos que las socioemocionales las tiene a cargo ella, que la de español la tiene a cargo ella, sí. Claro que sí, tenemos unas responsabilidades dentro de cada establecimiento educativo, pero si no hacemos ese trabajo colectivo que menciona acá Luis Fernando, gracias, no vamos a poder lograrlo. Entonces es importante trabajar con las áreas y explorar y definir cuáles serán las competencias que queremos trabajar para que todos los docentes, por ejemplo, en este caso que hablamos de la media de 10º y 11, las tengamos claras, las competencias socioemocionales, y podamos hacer ese fortalecimiento en el aula independiente de lo que nosotros tenemos como una responsabilidad pues nuestra particular del área, sino hacerla un poco más amplia y trabajar un poquito más esto de lo socioemocional. Bueno, entonces vamos a hablarles un poquito más de y recursos que pudieran haber, particularmente en la media técnica agropecuaria. Y les vamos a contar que en el año 2020 se hizo una dotación inicial a 65 establecimientos educativos con media técnica agropecuaria y este año se va a hacer la dotación en 91 establecimientos educativos. Nuestra apuesta pues sería tratar de que esto avance y de que podamos seguir en el proceso de las dotaciones también, pero pues por ahora digamos que esto es este es nuestro avance y lo que hemos logrado trabajar. Hemos definido unos kits para hacer estas entregas, un kit agrícola, uno agrícola y pecuario, o agrícola y pecuario en bovinos, en pollos y porcinos y en agroindustrial.
Independiente si las herramientas y los materiales que tenemos para estos casos son, digamos, entregados por el ministerio o entregados por otra entidad aliada o facilitados por las secretarías de educación, o que los tengamos nosotros en el colegio para trabajar nuestras prácticas, queremos entonces hablar en este momento un poquito más de cómo esas herramientas y esos materiales que tenemos ya en el aula, que tenemos en el colegio, aportan a los procesos curriculares. Entonces quisiera que nos contaras un poquito, de pronto, Álvaro, cuáles podrían ser esas herramientas y materiales. Primero, ¿cuáles son o cuáles serían los ejemplos de las herramientas y materiales, por ejemplo, para la parte agropecuaria? Y si tú has trabajado, creo que tú de la parte agropecuaria que tienes más experiencia y experticia, de pronto con Jaime ahorita hablamos un poquito más de otros ambientes de aprendizaje que no sean necesariamente la parte agropecuaria, pero ¿cuáles serían esos elementos y esas herramientas y cómo esos elementos y herramientas apoyan y aportan a los procesos curriculares? Gracias, Carolina. Sí, esas herramientas o insumos que en algún momento se han dado, ¿cierto? Llámese para proyectos agrícolas o pecuarios, ambientales, pues han sido a través de herramientas, ¿cierto? Ha sido a través de semillas, ha sido a través de insumos que permiten o facilitan el desarrollo de las actividades prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, eso que nos estaban diciendo ahorita para concadenarlo, el ejemplo de las estrategias que nos pedían en una parcela demostrativa, por ejemplo, donde toda la comunidad puede llegar ahí y presentar, digamos, la temática que quieren abordar, ¿no? Llamemos en un caso específico, por ejemplo, cultivo de frijol o cultivo de tomate. Entonces es muy viable recoger todos esos saberes ancestrales y poder decir, mire, mediante estas semillas vamos a desarrollar un sistema productivo, pero también tenemos herramientas para darle continuidad y seguimiento a ese sistema productivo. También tenemos la demostración de métodos, ¿cierto? Que es con esos insumos adecuados poder mirar esa ruta o ese plan de trabajo del sistema productivo como tal. También, digamos, desarrolla o fortalece las competencias socioemocionales porque en la medida que se están dando estos recursos, pues se debe promover también los valores, ¿cierto? Del respeto, del cuidado, de la autonomía, de liderazgo, por ejemplo, la solidaridad, el trabajo en equipo que nos permite sacar adelante ese proyecto que estamos desarrollando, pero también facilita el proceso de aprendizaje, ya que podemos seguir alguna metodología, alguna por decir el de aprender haciendo, ¿cierto? En el campo, pero también enseñar demostrando. Esas serían, digamos, esas herramientas que podemos trabajar para el proceso curricular. Muchas gracias, Álvaro. Jaime, si nos pudieras también, digamos, contar un poquito tú que has trabajado en estos colegios como tutora ya muchos años, si nos pudieras contar de otros elementos, otras herramientas en otros ambientes de aprendizaje diferentes a la agropecuaria que pudiéramos mencionar y también pues responder cómo estos apoyan y aportan a los procesos curriculares. Claro que sí, Carolina. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de las herramientas y los materiales que se aportan, ¿cierto?, al proceso formativo, pues encontramos que podemos tener desde las herramientas más básicas, una pala, un machete, una pica, un palín, etcétera, etcétera, aparte también de lo de las semillas, pero nos encontramos de que muchas veces no se sabe para qué es cada herramienta. Es ahí es donde nosotros de manera dinámica empezamos a mostrarles a los estudiantes para qué sirve cada herramienta. Con base en eso, entonces, se apropia sobre el conocimiento y esto va a poder que el estudiante identifique, que conoce, que se apropie precisamente de cada uno de estos elementos,
para un mejor desempeño en su proceso formativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para el sector pecuario, hablemos de avicultura, apoyos de engorde, avicultura, etcétera, etcétera, donde dentro de esos materiales de formación puede estar un comedero manual, pero por lo menos él tiene ya la certeza de que va a poder tocarlo, va a poder interactuar. Y ya nosotros, como docentes, pues entonces lo que hacemos es mostrarle otra cara, otra dinámica de lo que se vive en el sector productivo, porque lógicamente para eso es el sector productivo, o sea, esa manera industrial donde se tienen 20.000, 50.000, 100.000 aves y pues que este estudiante, en la medida que reconozca cada uno de los elementos que se necesitan en ese galpón, pues que no vaya a ser desconocido para él, ¿cierto? O sea, antes de pasar en el colegio a utilizar comederos o bebederos manuales, pues entonces ya en el sector productivo lo va a tener semiautomáticos o completamente automatizados. O sea, que no vaya a ser una limitante para que ese estudiante que se está formando como técnico pueda salir al sector productivo precisamente a desempeñarse en cada una de sus funciones. Cuando me hablas de poderlo aplicar no solamente en el sector agropecuario, pues entonces dentro de estos kits también está pues la parte agroindustrial. Entonces, son unos mínimos elementos que dan para el proceso de transformación. Entonces, yo puedo integrar, por ejemplo, lo que se puede producir en un colegio, en una institución educativa, y eso que se produjo allí puede ser cerdos, puede ser ganadería, puede ser leche, puede ser, bueno, cualquier especie animal pues, que podamos tener como explotación, lo podamos llevar a la transformación. Entonces, estamos haciendo de manera articulada este proceso donde unos estudiantes están realizando su proceso productivo en el sector extractivo primario y hay otros que lo están haciendo ya de manera práctica en la parte pues agroindustrial. Entonces todo este dinamismo permite que el aprendiz o el estudiante pueda tomar cada uno de estos materiales y herramientas de formación y poderlos identificar y ponerlo en práctica en su vida laboral, como lo mencioné anteriormente. Eso es básicamente lo que consideraría del aporte pues, o apoyo en los procesos curriculares en cuanto a las herramientas y los materiales de formación. Gracias, Álvaro. ¿Quisieras añadir o complementar algo más? Gracias, Carolina. Bueno, sí, digamos que esos insumos o herramientas, pues, no son solamente, digamos, de tipo operativo, porque también pueden estar las guías, ¿cierto? O pueden estar las cartillas, o pueden estar ese material fílmico que uno desarrolle, por ejemplo, en un proyecto de cualquier índole, ¿cierto? De cualquier énfasis. Entonces, digamos que todo ese material que nosotros construyamos también nos sirve para poder trabajar como herramientas o insumos complementario a estos kits que se dan, llámese agrícolas o pecuarios. De hecho, Así hicimos es. en algún momento es importante ese tema de las infografías, Carolina, porque nos muestra, por ejemplo, en un sistema productivo cualquiera, pues la foto del sistema productivo, pero también nos dicen cuáles son las características de ese sistema y cuáles son los usos que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Que posteriormente se puede llevar, digamos, a una rueda de negocios o se pueda, digamos, visibilizar en algún ambiente para que se vuelva de dominio público. Así es. Entonces tenemos varios tipos, como mencionaba Álvaro y Jaime, de herramientas y materiales que nos aportan y nos apoyan en esos procesos curriculares. Es importante también que brindemos al estudiante
y le manifestemos la importancia del cuidado de esas herramientas y esos materiales para, para su uso y su beneficio, y cómo esto de alguna forma también tiene que ver con las competencias ciudadanas y cómo hacemos uso y buen uso, perdón, de los bienes públicos. A veces esto digamos que se desconoce, o que si tenemos una de estas herramientas o materiales no se cuida bien, y es importante que como estamos hablando acá de la transversalización, podamos también hacer ese énfasis en transversalizar pues esta parte del buen uso, del buen uso de los bienes públicos, ¿no? Entonces, pues aprovecho también para comentarles y para invitarlos el día viernes, el viernes 4 de junio a las 10 de la mañana vamos a realizar un programa Profe en tu casa, que está relacionado con esto mismo, que es el buen uso de las herramientas y los materiales, pero es un enfoque más para los jóvenes y los estudiantes. Este pues webinar es para los docentes, los directivos, las secretarías, pero hicimos una versión, digamos, como más eh, para hablarles a los estudiantes y los jóvenes de la importancia del buen cuidado y de cuáles podrían ser esos materiales y herramientas que ellos encuentran en su establecimiento educativo. Entonces, pues aprovecho para extenderles la invitación el día viernes 4 de junio de 10 a 11 de la mañana en Señal Colombia, en el programa Profe en tu Casa. También estaremos abordando estos temas. Para continuar, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo esto que hemos visto y estos elementos materiales en la media pueden dar un enfoque o pueden hacer parte de lo que se trabaja en los proyectos pedagógicos productivos. Como saben, el Ministerio de Educación desde hace algunos años pues viene brindando orientaciones e información relacionada con esos proyectos pedagógicos productivos. Tenemos unas cartillas y unos manuales de proyectos que pueden ser encontrados igual en internet, pero si no los tienen también me los pueden pedir y yo se los comparto. Si tienen la lista de una vez, les pido el favor de que diligencien la lista de asistentes. Tenemos solamente un 10% de las personas que se han registrado. Les vamos a enviar el link final, el enlace de esta grabación para que la puedan compartir. También les vamos a enviar las cartillas de los proyectos pedagógicos productivos y les vamos a enviar una cartilla que se elaboró el año pasado, que se llama Guía de Uso, que es esta que ven acá la portada, esta que se llama Guía Uso de Dotaciones Pedagógicas para el Fortalecimiento de la Educación Preescolar Básica y Media. Tiene un apartado particular para la educación media con énfasis y especialidad agropecuaria, y como les mencionaba, no necesariamente es de algo que hayamos entregado desde el ministerio, sino que son elementos y herramientas que ustedes, si tienen proyectos pedagógicos productivos, pues tienen ya en su establecimiento. Entonces, en esa guía de uso, se les da ejemplos de cómo pueden hacer prácticas y fomentar proyectos o brindar herramientas a los estudiantes para que puedan trabajar con estos materiales, pero con un sentido práctico y académico. Entonces, les recomiendo por favor que diligencien la... Sí, acá nos pregunta Sandra Milena que si podemos compartir las memorias. Exactamente, claro que sí, a la base de datos que se registren, el link de asistencia que les estamos volviendo aquí a copiar. Les enviaremos esto que les mencioné, la grabación, las cartillas de proyectos pedagógicos, la cartilla de uso pedagógico de materiales, para que puedan ustedes tenerla también como soporte y puedan trabajar en sus establecimientos educativos, en sus secretarías, con su comunidad educativa, toda la información que les hemos entregado el día de hoy. Tenemos adicionalmente, les comento, pues para hablar un poquito de lo de proyectos pedagógicos productivos, el año pasado hicimos un trabajo desde el Ministerio de Educación con el equipo de AgroSavia y el Ministerio de Agricultura para trabajar en establecimientos educativos que quisieran tener un poquito más de información relacionada con el manejo de residuos sólidos y cómo trabajar procesos de compostaje. Allí hicimos un ejercicio muy gratificante en el que pudimos, todo lo que ustedes ven hoy, lo que les hemos contado el día de hoy, se pudo hacer de forma práctica.
Es decir, a partir de lo técnico, por ejemplo, se tomaba, digamos, el vermicompost, el compostaje de lombrices, y se integraba toda la parte técnica, pero con qué competencias socioemocionales se podría fortalecer allí, qué competencias básicas se fortalecían, qué competencias técnicas, y cómo se integró todo, y finalmente se hablaba de los procesos de orientación socioocupacional relacionados con ese trabajo y algunos tips de emprendimiento y empresarialidad que podían trabajarse en el establecimiento educativo. Es decir, que sí se puede hacer lo que les estamos diciendo en este momento, que es hacer esa integración. Y también me gustaría compartirles esa cartilla porque es un buen ejemplo de cómo sí se puede lograr y lo podrían también, igual la cartilla es de libre uso, la pueden compartir con sus estudiantes y con su comunidad. En ella pueden encontrar pues, los proyectos puntuales, es muy bonita y pues aprovecho ahí la oportunidad. También para los que se registren en el link de asistencia, yo les mando también la cartilla y que puedan ver cómo sí podemos hacer, y sí es verdad que se puede hacer esta integración y esta articulación entre competencias, proyectos productivos, orientación socioocupacional y emprendimiento. Para nosotros, el emprendimiento hace parte del proyecto pedagógico productivo, es decir, no está desligado. Tenemos, para que ese proyecto se dé, tenemos esta oportunidad de trabajar el emprendimiento y la empresarialidad con los estudiantes y también hacer unos abordajes de escenarios de aprendizaje donde ya se determinan las características, los componentes y procesos de responsabilidad social asociados a los proyectos pedagógicos. Y en la parte de emprendimiento, pues trabajamos todo lo relacionado con toma de decisiones responsables, proyecto de vida, orientación socioocupacional y la parte técnica, que ya es la parte de producción. Los proyectos pedagógicos productivos se pueden abordar desde todos los niveles, para el desarrollo del estudiante en todos los niveles, desde el preescolar hasta la media, dependiendo del modelo educativo que tengan en su establecimiento educativo o de los énfasis que tengan, pero de todas formas es algo que sí se puede abordar en todos los niveles. Particularmente hoy, pues vamos a hablar de grado 11, que es el objetivo de nuestro webinar, pero pues sí queríamos decirles que se podría igual trabajar desde todos los grados. Y el PPP, el Proyecto Pedagógico Productivo, es el que nos permite hacer esta integración de la que les hablo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los establecimientos educativos en los que trabajamos la guía de manejo de residuos sólidos, uno de ellos es uno de los colegios que está, me imagino, está aquí presente porque es con los que vamos a trabajar con DOPEM. Se elaboró la cartilla partiendo de ese proyecto pedagógico y finalmente pues pudimos hacer la integración de todas las competencias y los proyectos de orientación y emprendimiento. A sus correos les vamos a compartir toda la información para las personas que se registren en la asistencia. Y vamos a hablar entonces con Álvaro para que nos cuente un poquito ya en este sentido los proyectos pedagógicos, cómo estos elementos y materiales de los que hemos hablado hoy pueden aportar y pueden fortalecer el proyecto pedagógico productivo que ya tiene un establecimiento educativo o que quisiera tener. Sí, gracias, Carolina. Entonces, digamos que todos estos elementos y materiales son fundamentales para la ejecución de cualquier proyecto, ¿cierto? Porque para tener un plan, ¿cierto?, de trabajo y para desarrollar ese mismo, ¿cierto?, desde el plan operativo, desde la ejecución, pues necesitamos tener estas herramientas o estos insumos. Son motivadores, ¿cierto?, de actividades lúdicas porque nos establece, digamos, como una cohesión entre todos. Hay una agilidad, hay ese trabajo colectivo, ¿cierto? También tenemos comunicación asertiva, y esto nos lleva, digamos, a la eficiencia y por ende a la efectividad. No quiere decir que si no tenemos, por ejemplo, insumos o herramientas no podamos desarrollar las actividades. Claro que las podemos desarrollar, pero vamos a tener un grado de dificultad mayor que las que nos va a presentar si tenemos las herramientas o los insumos. También son generadoras de curiosidad y de expectativas para implementar proyectos. Esto es por ejemplo, cuando se entregan lámparas que
almacenan energía solar, ¿cierto? Para calentar, por ejemplo, pollos en la noche, ¿cierto? Entonces, este tipo de herramientas son incluyentes y también generan esa expectativa de para qué nos va a servir este tipo de herramientas o insumos. Lo mismo que pasa con las cartillas o con las guías. Hasta ahí dejaría yo, Carolina. Gracias, Álvaro. Jaime, Sí, a Carolina. partir de lo que, a partir de lo que Álvaro nos menciona, entonces también tú puedes respondernos esta inquietud para que podamos dialogar un poquito de eso. Ok. Bueno, definitivamente es afianzar los conocimientos técnicos. O sea, cada vez que el estudiante o el aprendiz pone de manera enfática sus conocimientos técnicos, muy seguramente en el sector productivo va a triunfar. El ser sostenibles, definitivamente tenemos que ser amigables con el medio ambiente, o sea, no nos podemos desligar de lo que nos ha dado la Tierra, hay que darle un respiro y hoy por hoy hay muchas alternativas y muchas tecnologías que me permiten transformar cada uno de estos residuos que se generan en la industria agropecuaria o agroindustrial. Para ser rentables y más en las instituciones educativas, pues digamos que no va a dar un margen muy superior, pero sí por lo menos ser autosostenibles. O sea, poder tener varios ciclos productivos en el año, o sea, que yo pueda cultivar frijol y sacar tres cosechas, que yo pueda tener habichuela, que se pueda tener los mismos pollos de engorde, porcicultura, ganadería, bueno, etcétera, etcétera. Y esto hace que todos estos recursos económicos pues podamos invertirlos de nuevo y que cada generación que está pasando o cada grado que está pasando pues puedan tener las mismas condiciones y oportunidades para poder desarrollar su proceso formativo. Promover el emprendimiento, definitivamente hay que crearle la conciencia al estudiante de que debe crear su empresa, de que va a salir no a trabajar, sino precisamente a poder dar empleo. Eso es otra de las grandes falencias que tenemos en nuestro sector. Entonces, hoy por hoy estos muchachos están en toda la capacidad y más con los recursos que muchas veces, tanto en el sector público o gubernamental como ONGs, podemos adquirir. Cuando hablamos de tener confianza de sí mismo y de sus capacidades, es que el hacer permite pulir cada proceso. Es como cuando yo entro por primera vez al salón de clase, no conozco a nadie, yo soy tímido y en la medida que voy de nuevo asistiendo, pues entonces empiezo a perder esa timidez, empiezo a interrelacionar con los compañeros, con los docentes y con mi entorno. Y esto hace precisamente poder tener una muy buena confianza en mí. Y algo muy importante es esta transferencia de conocimientos. O sea, considero de que, por ejemplo, lo que he aprendido de manera empírica por parte de nuestros abuelos o padres, pues estos muchachos al aprender esto, toda la parte pues técnica, pues entonces va a poder llevar un mejoramiento de los procesos empíricos que les hablaba ahorita cuando lo han aportado nuestros abuelos o nuestros padres. Y esa combinación, esa sinergia entre estos dos aspectos, créame que va a ser muy útil para que esa transferencia de conocimientos se convierta en una mayor producción. Muchas gracias, Jaime. No sé, Álvaro, si tienes algo que añadir o complementar. Pues para cerrar,
solo me resta decir que, digamos, todo esto que hablamos nos sirve para trabajar en la construcción de pensamiento creativo, ¿cierto? Que esto allana, digamos, el camino a la co-creación entre todos, a la transformación cultural y digamos que esto llevado también por medio de los valores, ¿cierto? Pues apalanca, digamos, el comportamiento intangible colectivo de las personas. El trabajo en equipo es fundamental. Así es. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos algunas preguntas. Bueno, que las hemos ido respondiendo a medida que las han hecho, pero de algunas acá, no sé, me preguntan. Sí, nosotros, o sea, el comentario es que nos hemos enfocado un poco en proyectos agrícolas o agropecuarios y no todos los establecimientos educativos tienen este énfasis o esta especialidad. Los mencionamos de alguna forma porque desde el Ministerio hemos apoyado esos proyectos en la fase de dotaciones, pero em, tenemos también igual el apoyo en Fondo PEM y en otros proyectos en otros aspectos y en otras especialidades y énfasis. Las herramientas y los materiales que hemos mencionado hoy, y pues ese era el objetivo, no se cerraban únicamente a eso, sino al buen uso y a cómo esos elementos, materiales y herramientas que tiene un establecimiento educativo pueden ser de utilidad para complementar procesos curriculares, para contar todo lo relacionado con competencias básicas, socioemocionales, técnicas, y cómo le aportan a los proyectos productivos independiente de la énfasis o la especialidad. No sé si alguno de ustedes, Álvaro o Jaime, han tenido experiencia en proyectos de apicultura, si me están preguntando acá, no sé si los tienen, si no, pues igual te daríamos respuesta de pronto Humberto en otra oportunidad, pero sí quisiera saber si de pronto acá Álvaro o Jaime han tenido experiencia en ese tipo de proyectos. No, Carolina, de mi parte no hemos tenido experiencias con apicultura. Ah, listo, vale. Bueno, entonces, de todas formas, pudiéramos, Humberto, revisar Carolina, establecimientos educativos. Dime, Jaime. pues mira, de pronto si quieres le puedes dar mi contacto. Yo no he tenido la experiencia, pero sé quién tiene muy buena experiencia, entonces podría ser un buen enlace. Ah, listo, bueno, entonces Humberto Tadeo Gómez, me escribe, por favor, y yo te contacto con Jaime para que podamos apoyarte en ese proceso. Ya te estoy escribiendo acá el correo, ¿vale? Que seguramente no lo tenías de antes, pero acá te lo envío. Entonces me escribes para darte respuesta a tu pregunta. Y bueno, no sé, entonces Jaime, si tú quisieras hacer algún comentario final para que podamos ya empezar a cerrar nuestro webinar. Bueno, la verdad es agradecerte a ti, al Ministerio de Educación y a cada uno de los participantes en este webinar y es llamarlos precisamente a que seamos un buen conjunto porque los muchachos nos necesitan para formar un buen país. Muchísimas gracias. Jaime, Álvaro, ¿algún comentario final que quisieras añadir o agregar para poder ya ir cerrando? Yo solamente quiero mantener la invitación que está sobre el trabajo que llevamos en este momento con la Universidad Santo Tomás y nuestro gran aliado, el Ministerio de Educación, con los 100 establecimientos educativos. Muchas gracias. Listo. Bueno, para finalizar, reiteramos la invitación de Álvaro a los compañeros y colegas que se encuentran dentro de nuestro proyecto Fondo FEM, y también extendemos la invitación a todos los establecimientos educativos en la ruralidad para participar en el programa Profe en tu casa que les mencioné
el 4 de junio a las 10 de la mañana, que es para dirigido a estudiantes de educación media. Reiterarles que a las personas que se encuentran registradas en el link de asistencia les vamos a enviar los documentos y materiales, incluida la grabación que les mencionamos el día de hoy. Y quisiera agradecerle a los panelistas, a Álvaro, Jaime, por acompañarnos el día de hoy, a nuestros asistentes, invitados que participaron con sus preguntas y comentarios. Reiterarles que desde el Ministerio de Educación Nacional y el equipo de Educación Media queremos y estamos atentos a todas sus opiniones, comentarios. Yo les dejé mi correo si quedó alguna duda respecto al webinar también. Y como conclusión, pues, cerrar diciendo que esas herramientas y elementos que hacen parte de los ambientes de aprendizaje de los establecimientos educativos no pueden ser subutilizados. En este momento sabemos que estamos en época de pandemia y que las cosas pues no han sido como nosotros queremos, pero estamos en ese proceso de retorno gradual y progresivo y esperamos que todas estas herramientas y materiales que utilizamos diariamente tomen para ustedes un sentido diferente después de este ejercicio, que los identifiquemos como esa oportunidad de hacer que ese currículo que queremos, de esas competencias que queremos que los estudiantes tengan, se vean y sean efectivas. Esperamos que el material que les vamos a entregar sea útil y puedan identificar en él cómo podemos hacer esta articulación de la que tanto les hemos hablado, de que sí se puede hacer la integración de competencias básicas, técnicas y socioemocionales curricularmente. Y esperamos pues que haya sido de su agrado y utilidad en la información que les hemos ofrecido el día de hoy. Entonces, pues reitero mi agradecimiento, les deseo un feliz resto de día y atentas a sus comentarios, allí dejo mi correo electrónico para que puedan consultar si tienen alguna duda. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber estado en el webinar. Que tengan buen día. Gracias a todos, que estén muy bien.